Un asesino, una niña y un policía corrupto. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Lo vamos a descubrir en este video. Ajustate el cinturón porque hoy vamos a analizar a León el Profesional. This is from Matilda. Shit. Estrenada en 1994, el mismo año que Forrest Gump ganaba un Oscar como mejor película, Michael Schumacher obtenía su primer título en la Fórmula 1 y a la vez nacía el cantante Justin Bieber. ¿Qué me importa? Esta película se lanzaba al mundo junto al debut de la pequeña Natalie, que hasta ese momento había hecho pequeños papeles teatrales a nivel local en los suburbios de Nueva York. Dirigida y guionada por el francés Luc Besson, este drama tuvo que someterse a proyecciones de prueba y como resultado del impacto que generó en la audiencia, hubo escenas que tuvieron que ser eliminadas para asegurar un estreno nacional. El primer personaje que se nos presenta en la película es León, un asesino a sueldo. Al comienzo del film podemos ver de entrada lo cauteloso y prolijo que es haciendo su trabajo, moviéndose tan meticulosamente por el edificio como si fuese un fantasma. Detective Jefferson, may I help you? León es una persona solitaria, no tiene familia y tampoco amigos, exceptuando a Tony, el italiano. En la película no sabemos muy bien de dónde salió ni cómo León dio con él. Sin embargo, en una de las escenas de la versión extendida del film, entendemos que ser asesino a sueldo viene de familia. Este oficio lo heredó de su padre, quien trabajaba para Tony. La primera impresión que tenemos de Matilda es un poco contradictoria. Parece tener no más de 12 años y la vemos fumando un cigarrillo, como si fuese algo cotidiano. Los moretones en su cara y el primer diálogo que mantiene con León ya nos indican que algo no anda del todo bien. What happened? I fell off my bike. Matilda vive en una familia completamente disfuncional. Tiene una madrastra que no se preocupa en lo más mínimo de ella, una media hermana que la maltrata y un padre que mantiene negocios ilegales con el corrupto policía Stansfield. La única motivación de Matilda es su hermano más chico de 4 años. De alguna forma se ve reflejada en él y por eso intenta proteger su inocencia, dándole el amor que ella nunca recibió. Podemos hacer una comparativa con la Matilda de la película Matilda, Sí, hijo. donde se muestra el mismo tipo de familia disfuncional, con padres únicamente preocupados por su apariencia física y por hacer plata de la forma que sea. Is life always this hard? Just when you're a kid. Adelantándonos bastante en la película, luego de que la banda de Stan asesina a toda la familia de Matilda, ella llega del supermercado y se ve obligada a tocar la puerta de su vecino para salvar su vida. Un primer plano acompañado de la luz que se refleja en la cara de la joven Natalie al abrir la puerta del departamento y la música que de alguna forma nos transmite un poco de alivio, nos marca un antes y un después en la vida de los dos personajes principales. Por un lado León, que estaba tan acostumbrado a llevar un tipo de vida rutinaria y solitaria, tan meticulosa y milimétrica como él mismo y con una notable dificultad para experimentar emociones, le abre literalmente la puerta a los sentimientos, a una nueva forma de ver la vida y a la intensidad que hace tan destacable el papel de Matilda. Y por otro lado ella, que acababa de perder todo lo que solía conocer de la realidad que la aquejaba. A partir de ese momento podemos ver cómo las características de cada uno se acentúan, poniendo en evidencia sus dos personalidades tan particulares y diferentes, pero que a la vez se complementan a la perfección. En un principio Matilda resulta ser un problema para el sicario, pero con el transcurso de los minutos nos damos cuenta de que su llegada fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado. Llegó para quedarse y para enseñarle algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado al momento de abrirle la puerta. León es inocente y frío, su propia mirada lo transmite. Mentalmente es un niño pero atrapado en el cuerpo de un adulto. Jean Reno o Reno supo interpretar este aspecto a la perfección. No sabe comunicarse efectivamente, no es responsable de su dinero, por lo que necesita a Tony para poder sustentarse, entre otras cosas más. En la escena donde está viendo la película en el cine, su asombro y sus gestos en general son idénticos a los de un niño. Luc Besson describe este aspecto a la perfección. The girl is 12 years old and Leon he stopped growing at 15 because of problems. He blocked himself at 15. That's why they go so well together because they have the same age somewhere. Y hablando de Tony, qué tipo raro. No se percibe que su cariño hacia León sea auténtico. Parece como si el hecho de que no sepa leer o de que no sea tan crítico con sus decisiones le sirviera o le beneficiara en algo dentro del negocio de la mafia. Si tuviéramos que describir a León gráficamente, podríamos decir que lo recubre una capa impenetrable y dura que a lo largo de la película se va ablandando. Es tímido frente a otras personas y le cuesta mantener una conversación fluida. Fill those out, please.
Su vestimenta es muy característica, usa un saco oscuro y grande, anteojos oscuros, tirantes, remera blanca y gorro. Está totalmente marginado de la sociedad, por lo que es un personaje que tiene muy pocos diálogos en toda la película, lo que hace que su lenguaje corporal transmita todo lo que siente y piensa. La soledad se hace presente durante todo el film y toma un rol protagónico en Matilda, que refleja el miedo de perder a León y quedarse sola. Ella, con tan solo 12 años, tiene actitudes de una persona madura, y esto es lamentablemente una de las tantas consecuencias de las cosas durísimas que le tocó vivir. Pero por más madura que sea, sigue siendo una niña, por lo que constantemente nos recuerda a nosotros como espectadores que aún tiene la necesidad de sentirse protegida o amparada por alguien más. Está convencida que quiere vengar la muerte de su hermano, quiere aprender a limpiar, como lo hace León. I've decided what to do with my life. I want to be a cleaner. Entre varios tire y afloje por parte de estos dos, donde León se negaba rotundamente a enseñarle el oficio a Matilda, logran llegar a un acuerdo. Primero le enseña su trabajo disparando a la distancia con balas de pintura, y luego le permite acompañarlo a limpiar. Y hablando un poco sobre el vínculo que comienzan a tener, un vínculo que va evolucionando y pasa a ser una relación afectiva muy fuerte, podemos percibir que ella está fascinada con la profesión de León. Encuentra en él un modelo a seguir, un amor platónico. Lo idealiza completamente, como sucede en las primeras etapas de un enamoramiento. León es la única persona que verdaderamente la trata bien, con respeto y sobre todo dignidad. Ahora, si analizamos el vínculo desde el lugar del sicario, hay muchas posturas al respecto, pero opino que León trata a Matilda como si fuese una hija. Su trato es más paternal que otra cosa, la ve indefensa y frágil, como a alguien que tiene que proteger y cuidar. Sin embargo, y teniendo en cuenta la entrevista de Natalie Portman con Cameron Bailey de 2015, es tan fuerte la actitud de Matilda que en muchas de las escenas vemos a León cómo se desarma frente a ella, cambiando de rol y pasando a ser él la persona vulnerable. For breakfast, you gotta take off. Where to? Not my problem. Read it. You don't know how to read. I'm learning, but I had a lot of work lately, so... Esa capa impenetrable y dura de la que hablamos anteriormente se difumina frente a la fuerza de Matilda, pero no deja de ser el mismo trato paternal. La película juega mucho con este aspecto y trata de que nosotros como espectadores tengamos este conflicto interno, inquietándonos y muchas veces poniéndonos en una situación de incomodidad frente a lo que estamos viendo o escuchando. Es algo muy bien logrado por el director, que traza una línea muy fina en cuestiones morales. Creo que es una de las temáticas más importantes de la película, por no decir la más importante, que más nos choca y resuena en nosotros. De paso, nos interesa saber cómo vos percibiste este vínculo. Sí, vos, que me estás escuchando. Así que te leemos en los comentarios. En una de las escenas más picantes del film, todo parecía pintar para mal. Muy mal. Stan se encuentra en el baño Matilda y escuchamos una de las mejores frases dichas por este macabro personaje. It's when you start to become really afraid of death that you learn to appreciate life. Y claro, hasta el momento para Matilda matar era un juego. Con León siempre estuvo como espectadora, pero nunca en un papel principal. Es en esa escena donde algo en ella hace un clic y logra ser consciente de la situación. Para colmo, la tensión de no saber qué carajo va a decir o hacer Stanfield va en aumento. Y por su historial sabemos que hay que prepararse para lo peor. El personaje interpretado por Gary Oldman es desquiciado, tiene un papel inquietante dentro del film y llama muchísimo la atención desde el primer momento de su aparición. No le vemos la cara directamente y eso hace que nos genere muchas expectativas, sumado a que su compañero de la DEA le advierte al padre de Matilda que es mejor no interrumpir su música porque las consecuencias no son para nada buenas. Let me tell you, when he's into his music, he hates being disturbed. Cuando él aparece, el ambiente se pone tenso, el aire se podría cortar con una tijera. I think Stansfield has this dying passion for killing people, and it's sick in the way he does it. Siempre está al borde de mandar toda la mierda, como si todo el tiempo le amagaras con un fósforo a una montaña de pólvora. Se viste de colores claros en toda la película y se enoja cuando una bala rompe su traje. Look what you did. Look what you did. La actuación de Gary Oldman durante todo el filme es increíble. Esa escena donde rompe la pastilla con los dientes y al instante le genera un éxtasis profundo te deja sin palabras. Creo que es uno de los momentos del cine que a muchos nos marcaron de por vida y donde empezamos a ver este arte con otros ojos. En una de las últimas escenas podemos escuchar el grito de ¡Everyone! Que aunque parezca mentira, fue improvisado por el actor. And that was me fooling around. That was just me doing it as a joke. And then he kept it. ¡Qué tipazo!
Llegando al final de la película, los protagonistas nos regalan una escena que se disfruta de principio a fin. You're not gonna lose me, Matilda. You've given me a tasteful life. I want to be happy, sleep in a bed, have roots, and never be alone again, Matilda. León fue feliz con Matilda. Desde su llegada comenzó a desear otras cosas que iban más allá de su trabajo y el bienestar de su planta. Deseaba una vida más pacífica y relajada, quería trazar su propio camino y salir de su rutina monótona. El rumbo de la historia hace que dos personas totalmente solas, dentro de una sociedad carente de cualquier tipo de amor, puedan encontrarse uno al otro y formar un vínculo. She will teach him how to have heart beating again. Y a partir de esto pudimos sacar algunas conclusiones. Primero, podemos distinguir que lo más llamativo de esta película es la construcción de los personajes. Las personalidades tan marcadas de cada uno, la vestimenta que no es elegida al azar, los escenarios en los que se desenvuelven y los momentos tan particulares que viven, hace que sea tan atractivo al ojo humano. Y si nos fijamos bien, es un film que sigue teniendo un tiempo lineal y para nada rebuscado de entender. Como espectadores, nos surge la necesidad de entender cómo está construida la mente de cada personaje, cuáles son sus misiones de vida, sus valores, sus objetivos y su percepción de la ética y la moral. Por otra parte, la violencia está presente en todo momento, desde que la película empieza hasta que termina. Tampoco podemos dejar pasar el tema del uso de armas. Están presentes en gran parte del film y hasta están en los dibujos animados que mira Matilda en la TV de León. Nos choca ver a Matilda disparando por la ventana o queriendo aprender el oficio de cleaner para vengar la muerte de su hermano. Sin embargo, y lamentablemente, es una realidad que está presente en muchos países del mundo, donde está totalmente naturalizado que niños y adolescentes porten armas de fuego. ¿Alguna vez te preguntaste por qué les damos de jugar a nuestros primos más chicos, a nuestros hijos, armas de plástico? Sometimes kids thinks that to kill somebody is to play. I hope that the audience will keep this from the movie, will keep this message. To kill people is not a game. Sin ir más lejos, las redes sociales y los medios de comunicación en general nos muestran una violencia que en nuestro día a día se hace cotidiano de ver. Y aunque lo hagamos desde la inconsciencia total, naturalizar este tipo de hechos traen consecuencias que se ven reflejadas en la sociedad en la que vivimos. En el video que hicimos analizando la película del Joker, hablamos mucho sobre esta temática. Te invitamos a verlo por si aún no lo hiciste. Y hasta acá el video de León, el profesional. Una película ácida, de amor y con un poco de acción. Si te gustó, te invitamos a darle ese me gusta y a compartirlo con tus amigos. Rutsu, Juan Murúa, Federico AC y Alex Palomino. Muchas gracias por haber colaborado con nuestro proyecto en esta semana. Si vos nos regalás ese cafecito rico o si nos dejás tu sueldo en un super gracias de YouTube, te vamos a mencionar en el próximo video a modo de agradecimiento. Hasta la próxima.